Yo también sé, hermanito. Ya estamos entrando ya. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, bienvenidos, hermanas, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Seguimos hoy con las parábolas. Bueno, bienvenidos, hermanas, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Estamos listos, hermano? Muy bien, listo. Ok. Bueno, bienvenidos nuevamente. Pues vamos a continuar con el estudio de las parábolas que Cristo enseñó y que son, nos da mucha información realmente cuando la escudriñamos a fondo, pues. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rigoberto que nos ayude con la primera oración, hermano, por favor, y así comenzamos con el estudio. Si hay alguna petición, pues es un buen momento para comunicarle al hermano Rigoberto para que lo considere en la oración. Con nosotros. Ella es Marmi Aguilar. Ha estado bien malita. Tiene problemas en las rodillas. Casi cuesta caminar. No se congregó ni ayer. Ahí le pedimos sus oraciones, hermano. ¿Cómo se llama, hermano? Aguilar. ¿Cómo? Carmen A Aguilar. Carmen Aguilera. Ah, lo que pasa es que Aguilar. suena entrecortado. Carmen Aguilar, hermano Rigoberto. Ya, hermano. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Ya. Aguilar, ¿no es cierto? Aguilar, sí. Ya. ¿Algo más? Pareciera que no, ¿no? No. Ya. Oremos entonces. Amado Dios, Padre bendito, nos dirigimos a su presencia, mi Dios, en este momento, por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para agradecerle la oportunidad que nos concede nuevamente poder unirnos a esta plataforma para ser exhortados por su palabra, para recibir una instrucción más, mi Dios, de la que tanta falta nos hace para poder crecer en tu gracia. Queremos agradecer por la voluntad de nuestro hermano Mario. Queremos implorarle que en su amor, Padre Dios, permita recordar todos los textos que le he estudiado para exponerlos. Sabemos que lo hace con mucha claridad y con mucha buena voluntad nuestro hermano, y eso es una bendición de la cual gozamos nosotros también. Queremos pedirle, mi Dios, en su amor, que bendiga a todos los hermanos que están ya conectados, los que pudieran conectarse a posterior, igualmente los que están en el Facebook, para que cada uno de los que podamos en este día gozar de esta bendición, podamos edificarnos, crecer en su gracia y tener la bendición de conocer un poco más de su personalidad, mi Señor. Queremos rogarle que se quede junto a nosotros. Queremos implorarle, mi Dios, que sea propicio, bendiciendo a nuestro hermano en recordar los textos. Queremos pedirle que en su amor se acuerde, mi Dios, de su pueblo a través del mundo, aquellos que están pasando pruebas difíciles, situaciones complicadas, enfermedades y tanta cosa que nos atañe, mi Dios, estando en este mundo. Pero sabemos que usted es nuestro protector, usted es nuestra fortaleza, nuestro amparo, y sabemos que todo lo que podamos recibir de bien, mi Dios, viene de usted, aunque muchas veces también, mi Dios, tenemos que conformarlo con las situaciones que se nos presentan, puesto de que todo está permitido por usted para que nosotros crezcamos en diferentes ámbitos de nuestra vida espiritual. Padre Dios, queremos pedirle por los hijos de todos los cristianos que hoy en día, muchos de ellos tal vez no participan de estas cosas celestiales que son las que nos alimentan espiritualmente, para que en algún momento de sus vidas puedan ellos pensar que lejos de usted, mi Dios, estamos en un peligro continuo. Les ruego, Padre de Dios, que les ayude, les guarde y permita que puedan ellos meditar en esto y puedan buscar su rostro. Queremos decirle, mi Dios, que le amamos, queremos decir que estamos muy agradecidos por todo lo que nos da. Tenemos cada día una buena salud y el sustento diario que no nos ha fallado, mi Dios, porque usted está pendiente de nosotros. Queremos agradecerle por Jesucristo, su Hijo, a quien usted envió para poder reconciliarnos, mi Dios, con usted, puesto que habíamos perdido la mira, habíamos desviado el rumbo, mi Dios, pero por intermedio del padecimiento de su amado Hijo Jesucristo hemos logrado nuevamente tener la, perdón, tener, mi Dios, la reconciliación para con usted y poder ser integrantes del miembro del cuerpo de su amado Hijo Jesucristo. Padre Dios,
Queremos invitarle a que se quede junto a nosotros, que permita que nuestros corazones puedan estar atentos a la exhortación que en esta tarde nos entregará nuestro hermano, y queremos pedirle, mi Dios, que nos permita que también podamos exponer estas enseñanzas, a ser participantes de ella, a quienes no le conocen, en la medida que sea necesario y podamos tener la oportunidad de hacerlo. Padre Dios, oramos y le agradecemos todo esto por intermedio de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Déjenme admitir aquí a unas hermanitas que están llegando. Bueno, bienvenidos. Nuevamente vamos a estudiar hoy la parábola del hijo pródigo, pero adicionalmente vamos a agregar una parábola, básicamente porque Cristo enseñó en Lucas, capítulo 15, habló de 3 parábolas. La semana pasada estuvimos estudiando la de la oveja perdida, pero estas 3 parábolas en sí se complementan unas a otras y realmente nos ayuda a comprender los grandes propósitos de Dios para con los perdidos. Entonces, por eso también quise agregar la parábola de la moneda perdida, pero es una parábola muy corta y es muy similar a la de la oveja perdida. Voy a compartir pantalla. Y vamos. Y vamos a esto. Muy bien. Ok. Déjenme aquí un momentito, hermanos. Sí, ok, perfecto. Están todos iniciados. Ok, la parábola del hijo pródigo, esta sería lección número 10 que hemos llevado hasta ahora. Ok, es una hermosa parábola que nos enseña mucho sobre nuestro buen Dios. Ok, aunque se le ha llamado el hijo pródigo, para muchos debería llamarse más bien la parábola del padre amoroso o la parábola del buen padre, porque realmente el protagonista de esta parábola es el padre, no el hijo, porque el hijo básicamente realmente vivió una vida desordenada. Sin embargo, pues así la han llamado, así la conocemos mucho. Repasando un poco, porque es importante repasar lo que estudiamos la semana pasada para que tengamos una idea de lo que sigue tratando la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Entonces, como dijimos la semana pasada, la parábola de la oveja perdida, una de las aplicaciones que le dio Cristo fue para enseñarle a sus discípulos el valor de cada creyente, pues, ¿ok? Si mal no recordamos, pues, él está hablando a sus discípulos y que le enseñó que no era voluntad de Dios que ninguno se pierda. Entonces, el propósito era advertir a sus discípulos de no menospreciar o desvalorizar a sus hermanos, ni tampoco hacerles tropezar. Pues, la semana pasada vimos que ahí hablamos un poquito de los tropiezos, de hacer que alguien se escandalice por nuestras obras y de alguna manera caiga en una trampa. Pues. Mateo 18:10 pues dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Cristo lo que quiere mostrar es el gran valor que tiene cada año. Las almas que están ya dentro de su reino o las almas de aquellos que están buscando, que anhelan buscar a Cristo, y las almas de las personas que están tal vez en sus pecados, en sus delitos, pero que de alguna manera también tienen interés en buscar al Señor. La otra aplicación fue para enseñar a los fariseos y escribas que le criticaban, o sea, están murmurando de él por comer con los publicanos y pecadores. ¿Ok? Como llamaba, como le dicen los judíos, gente de la tierra, pues. Para ellos, los publicanos y los pecadores eran personas que no merecían
tener comunión con ellos. Por lo tanto, la enseñanza es muy interesante, la de Cristo, porque básicamente los principales dirigentes judíos no les interesaba la salvación de aquellos que no guardaban la ley correctamente o aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces el propósito era hacerles ver el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Aunque ellos no apreciaban este grupo de la sociedad, sin embargo, Dios quería la salvación de ellos. Y nuevamente advertí contra la mala acción de menospreciar un alma. Entonces, el punto que Cristo resalta en todas estas parábolas es que todas las almas, todas, son preciosas para Dios, son valiosas para Dios. Por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvar a todas las almas. Por eso la palabra nos enseña que en 1 Timoteo capítulo 2, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ok? Entonces, ellos llamaban a los publicanos y pecadores como gente de la tierra. Y para ellos eran personas que no merecían entrar en sus casas, no merecían saludarlos, no merecían hacer negocios con ellos. O sea, realmente eran totalmente excluidos de la comunión con el pueblo por insistencia de este grupo que no valoraban estas almas. Entonces, ellos no valoraban estas almas y finalmente ellos esperaban que se perdieran, o sea, que Dios los castigara severamente por sus iniquidades. Fíjense la diferencia entre Cristo vino a salvar a la humanidad, a los hombres, y ellos querían que Cristo se alejara de estos hombres. Y lamentablemente no es algo que sea extraño hoy en día, y ya lo vamos a ver un poco también cuando estemos estudiando la otra parábola. Nuevamente, el menosprecio, desprecio o desvalorización de las personas, en este caso por su condición social. Y Dios no quiere de ninguna manera que ninguna alma se salve. Y entonces lo que vamos viendo, hermanos, hermanas, es que Dios anhela la salvación de todos los hombres. Es su deseo. Por eso vino en la persona de su Hijo a rescatar a los hombres, porque Dios no quiere que el ser humano se pierda. Y entonces eso nos abre a nosotros la vía o la oportunidad de que reflexionemos qué tanto nos estamos preocupando nosotros por las almas que están perdidas, pues, ¿ok? Porque Dios ha demostrado con muchos hechos que Él quiere la salvación de todas las almas. Sabemos que la mayoría no van a obedecer, que la mayoría no quieren seguir a Dios, pero no debemos dudar en que Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, Lucas 15, del 1 al 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Ok? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos comen. Entonces, ellos no querían la salvación de estas almas. Y no es la manera correcta en que un ser humano, y menos alguien que es del pueblo de Dios, debería actuar, especialmente en el tiempo de la iglesia, de la gracia. Entonces, Cristo vino con ese propósito. En ambos casos, tanto en las dos aplicaciones de la parábola de la oveja perdida, el deber es rescatar a los que se han alejado, ¿verdad? Ya estaban en el redil de Cristo, se perdieron, se fueron por alguna razón, hay que rescatarlos. Y también buscar a aquellos que no se han acercado a Dios, que están en el mundo, pero que hay que ofrecerles la oportunidad de decidir si se salvan o no se salvan. Entonces, por eso es tan importante lo que es la predicación del Evangelio. Por eso es tan importante transmitirle el mensaje del Evangelio a todas las personas que nosotros podamos. Las almas de todos los hombres son valiosas para Cristo y especialmente aquellas que ya le pertenecen y que por alguna razón se han alejado. ¿Se acuerdan de las 99 que están, que las ya tiene en el redil, en la Cristo? Él no se preocupa por ellas porque ya le pertenecen, están ahí protegidas, cuidadas bajo su cuidado. Pero
le preocupa al pastor es la oveja que se ha perdido. Entonces, la parábola de la moneda perdida, que no está anunciada en el título, pero es muy corta realmente, pero tiene el mismo fin de la parábola de la oveja perdida. La única diferencia es que en este caso, la parábola de la oveja perdida no dice por qué se perdió la oveja, pues. En el caso de la moneda perdida, es posible que quien la perdió fue la misma mujer que estaba buscando, pero o que se le cayó de algún momento, pues. Pero básicamente es una moneda que la mujer busca con afán, pues. El mensaje es el mismo que la parábola de la oveja, la importancia de un alma que se ha perdido. La moneda era propiedad de una mujer que la perdió dentro de su casa, pues, por alguna razón, se le cayó, la dejó mal puesta, movió algo. La diferencia es que el pastor no había perdido la oveja, la mujer sí perdió la moneda. ¿Ok? Barclay, el comentarista, dice que se perdiera una moneda en la casa de unos campesinos de Palestina no sería difícil, pero sí encontrarlo. ¿Por qué era difícil encontrar una moneda? Las casas eran oscuras, sin más ventanas que una circular de un par de palmos de diámetro. O sea, no tenían ventanas, sino una sola y muy pequeña. El suelo era de tierra cubierta de paja o cañas, así que era como buscar una aguja en un pajar. Entonces la mujer se puso a barrer con la esperanza de ver brillar la moneda o oírla tiritar, pues, porque no era fácil conseguirla. Lucas 15, del 8 al 10 dice, ¿por qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, y aquí la comparación, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, Jesús menciona nuevamente a los ángeles, ¿ok? En este caso, quienes, como dijimos, tienen gran actividad y participación a favor de la salvación de los hombres. Los ángeles tienen mucho que ver y han trabajado arduamente para favorecer de una manera u otra a los hombres que iban a obtener la salvación. Lo vemos trabajando con Abraham, con Jacob, o sea, vemos cómo ellos interactuaron con estos hombres. Para ellos es un motivo de gran gozo cuando un hombre se arrepiente de sus pecados, cuando un hombre obedece a la fe o vuelve al camino del que se había extraviado. Realmente es un gozo grande. Ahora, hermanos y hermanas, ¿por qué hay tanto gozo en el cielo? Lo que nos muestra, hermanos, estas parábolas es que Dios ni sus ángeles son indiferentes a la condición espiritual en que están los hombres. O sea, Dios no es indiferente a eso. Dios quiere que los hombres se salven. Dios ha buscado la salvación de los hombres. Cristo vino a salvar a los hombres. Entonces vemos que hay un anhelo de parte de Dios, un trabajo, un esfuerzo, una dedicación por rescatar a los hombres. No pensemos en un Dios iracundo que está arriba en el cielo, indiferente a lo que los hombres se pierdan, ¿no? Dios no es indiferente a eso. Dios quiere que los hombres se salven. Pero como Él es justo, finalmente Él le dará el pago a cada uno, porque Dios no va a dar por inocente al culpable, porque su justicia se lo impide. Primera de Pedro 1:12 nos habla de esto, de la actividad, del interés de los ángeles. Esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, limitaban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado al cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, esta parábola se la podemos aplicar tanto al inconverso como a aquel que ha obedecido a la fe y se aparta. Entonces, el mensaje para nosotros, para el cristiano, es que todas las almas son valiosas para Dios. Por esas almas vino Cristo a morir en tan horrenda muerte y sufrimiento. Por eso, si Dios no ha sido indiferente a esas almas, si Dios anhela su salvación, nosotros, los cristianos, no deberíamos ser indiferentes al mundo que se está perdiendo.
no deberíamos descuidarnos a ese mundo que va camino a la perdición. Algo deberíamos estar haciendo nosotros, por lo menos por llevarle el evangelio de salvación. Y esto es importante, pues. Por eso cada cristiano tiene que evaluar realmente qué tanto se está preocupando por la salvación de estas almas. Juan 10:11 dice Cristo de sí mismo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que notamos, hermanos, y que aprendemos en el nuevo pacto, pues, es que realmente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo anhelan, desean, quieren que los hombres sean salvos. Pero no es una simple expresión, sino que realmente hay un ferviente, un deseo profundo de parte de Dios de que el hombre se salve. Y por eso Cristo vino y tomó forma de hombre para poder ofrecerle a las personas esa salvación. Entonces, la mujer valora su moneda. ¿Por qué? Porque un dracma, dicen los comentaristas, era básicamente el salario de un día en aquel entonces. Entonces, perder una moneda es prácticamente perder el dinero de un día de alimento para ellos, para ella y su familia. O sea, así como la mujer valoraba su moneda, Dios valora cada alma que se arrepiente. Nosotros debemos valorar también las almas de todos nuestros hermanos y del perdido a quien debemos predicar. ¿Okay? Entonces, es interesante porque estas parábolas básicamente nos hablan, es de Dios, hermanos. A pesar de que nos está hablando de las almas perdidas, de la oveja perdida, no, lo que nos está hablando es que Dios quiere el rescate, la salvación de estas personas, de estas almas. Y los únicos que estamos acá en esta tierra y que podemos hacerlo somos sus discípulos, somos los cristianos. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el ser humano. El hombre creado a la imagen y semejanza de Dios se había perdido, se había extraviado. El pastor de la oveja buscó con diligencia, o buscó diligentemente la oveja perdida. Igualmente la mujer buscó con mucho afán la moneda que había perdido, porque para ellos dos eran valiosas, tanto la moneda como la oveja perdida. El mensaje para nosotros es que también debemos buscar diligentemente el alma perdida, predicándole el evangelio a los perdidos y buscando a algún hermano que se haya alejado del camino. O sea, es necesario, pues, eso, pues, ponerle empeño, diligencia, esfuerzo para rescatar la salud. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con la parábola del hijo pródigo. Esta ha tenido muchas enseñanzas, muy buenas enseñanzas. Creo que aquí en la plataforma del hermano Néstor, creo que hay algunos hermanos que han traído enseñanzas sobre el hijo pródigo. Básicamente, hermanos, a veces nos enfocamos más en los detalles, en las cuestiones de la cultura, de lo que sucedía, pero realmente el mensaje es muy sencillo, el que trae la parábola del hijo pródigo. Y es un mensaje contundente que nos habla de Dios, nos habla del carácter de Dios, nos habla de la misericordia de Dios y nos habla del anhelo de Dios para que vuelvan a Él. ¿Ok? Entonces, por eso algunos dicen que no debería llamarse la parábola del hijo pródigo. Entonces, el tema central de la parábola nuevamente es lo valioso que es el alma arrepentida que viene a Dios. Y aquí, como en la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja, que siempre se incluye la palabra arrepentimiento, porque el arrepentimiento es necesario en aquel que vuelve a Dios. ¿Okay? Dios recibe con amor a aquel que lava sus pecados en la sangre de Cristo. Y también aquellos que le abandonan, pero luego regresan arrepentidos. Dios los recibe con amor, con cariño, porque el deseo de Dios no es que los hombres se pierdan, sino que se salven. La diferencia con las otras parábolas radica en que el muchacho toma una mala decisión y él mismo decidió alejarse, o sea, él mismo se perdió, pues. Él mismo se descarrió, él mismo se alejó de su padre. ¿Ok? Entonces, la diferencia de esta parábola con las otras dos es que el padre no busca con afán al hijo,
sea, no le pone empeño ir a buscar porque sencillamente el hijo ya lo rechazó, el hijo se alejó de él, el hijo lo deshonró o lo avergonzó haberle pedido la herencia y se fue, entonces él lo dejó en su propio camino, o sea, como diciendo, bueno, déjalo que él aprenda por su propia cuenta, ¿ok? Pero esta parábola nos enseña mucho sobre nuestro buen Dios. Aunque no es agradable, por ejemplo, para nosotros los cristianos, cuando un hermano abandona el camino de la fe, pareciera como que le dieron una bofetada a Dios y también a nosotros, a la iglesia donde nosotros pertenecemos, ¿verdad? Sentimos que desprecia a Dios, desprecia a Cristo y a sus hermanos. Sin embargo, nosotros debemos vencer ese tipo de sentimientos y debemos hacer el esfuerzo de rescatarle si ese hermano o esa hermana quiere ser rescatado, o sea, o permite ser rescatado. Porque algunos que tratamos de rescatar, como enseñé la semana pasada, realmente nunca, no son ovejas del Señor, pues, o sea, realmente son personas que obedecieron la fe, sí, en algún momento, pero no les interesa el camino de la salvación y no se esfuerzan por volver a Él, pues. A veces uno va a rescatar a algún hermano o hermana que se apartó y lo recibe a uno con dos piedras en la mano, pues, porque no quiere regresar al camino del Señor. Muchos dicen que les va muy bien fuera del reino del Señor, pues. Pero nuestro deber es rescatarlo, ¿ok? Entonces, aquí esta parábola, pues dice Lucas 15, del 11 al 2, dice, también dijo, ¿a quién le está hablando ellos? Otra vez a los fariseos, a los publicanos y seguramente habían otros judíos también con sus discípulos, pero ahí estaban los fariseos y los escribas, perdón. Un hombre tenía dos hijos, le dice él a ellos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. Entonces, hay muchos comentarios sobre esta parábola, realmente muchísimos. ¿Ok? Comentarios pues que hablan de las costumbres de aquel entonces, las herencias, y nosotros sabemos que se reparten después que la persona ha muerto. Sin embargo, dicen pues algunos comentaristas que en aquel entonces era costumbre que el padre repartiera como regalo, como una dádiva a sus hijos parte de la herencia, pues. Entonces, no era del todo descabellado que el hijo pidiera eso. La única manera fue como lo pidió. Porque cuando él dice, padre, dame los bienes que me corresponden y le repartió los bienes, realmente fue algo que seguramente fue una bofetada o una ofensa para su padre. Lo mismo pasa con todos los seres humanos que rechazan a Dios. ¿Qué hizo el padre? Pues darle su parte, pues que él le correspondía. Al hijo menor le correspondía una parte, al mayor le correspondía dos partes. ¿Ok? Entonces, posiblemente, como dicen algunos comentaristas, para que el hijo aprendiera por las malas, porque no lo iba a convencer con palabras. Pues y eso pasa a veces con la hermandad. A veces uno le explica, le enseña a algunos hermanos que andan mal o que se apartan, les dice y ellos no hacen caso, no les interesa todas las palabras que uno puede decirle, ni las palabras que uno le pueda leer. Pero a veces cuando reciben trancazos en la vida, algunos terminan volviendo al camino del Señor porque les ha ido mal. Entonces, el Padre en esta parábola, hermanos, representa a Dios. Esto es importante entenderlo. El Padre, el buen Padre, ese buen Padre representa a Dios. Y ese buen Padre, como lo es Dios, pues Dios le ha permitido al ser humano disfrutar de todos estos bienes, de lo que Él ha creado para beneficio de los hombres. Como dice la palabra, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, llena nuestras vidas de sustento y alegría, como dice aquí, por ejemplo, Hechos 14, del 16 al 17. Entonces dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en su propio camino, o sea, lo mismo que está haciendo el Padre con el Hijo. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El Padre le dio la parte de la herencia que le correspondía. Ese muchacho posiblemente se fue con dinero en pesos, pues monedas, y se fue con cierta cantidad de cosas.
Entonces, el hijo menor representa a los hombres que se han alejado de Dios, incluyendo a cristianos que han abandonado el camino de la fe. ¿Ok? Eso es lo que representa en este caso el hijo menor. Entonces, el padre representa a Dios, el hijo menor representa a los hombres que se han alejado de Dios y el hijo mayor representa primeramente a los fariseos, a los escribas de aquel momento que se le dijo la parábola, pero también representa a aquellos cristianos que no reciben con buena cara a aquel hermano que vuelve arrepentido. Y ya lo vamos a ver un poco. Lucas 15, del 13 al 16 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar sus vientres a robas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pues. Fíjense la condición, un hijo de un padre con propiedades, un hijo que estaba bien en la casa de su padre, llegó a ser un ciudadano de segunda, tercera y cuarta, porque lo trataron como si fuese peor que un esclavo. ¿Ok? Pasó hambre, ¿por qué? Porque desperdició los bienes que el padre le había dado. Unas versiones dicen malgastó sus bienes. Otras dicen despilfarró lo que el padre le había dado de una manera perdida, desenfrenadamente, de manera disoluta. La Biblia latinoamericana dice de manera desordenada, o sea, llevó una vida totalmente desordenada. ¿Ok? En este muchacho lo que podemos ver es la insensatez. ¿Ok? Cuando dice se fue lejos a una provincia apartada, realmente quiso estar lejos de su padre, o sea, se alejó completamente. Ni siquiera fue que fue a un lugar cercano, no quería tener la influencia del padre cerca, pues. No quería saber nada del padre, y así estamos nosotros con el mundo. No quieren saber de Dios, sino solamente para que Dios los bendiga. ¿Ok? Entonces, vemos una mala actitud de este joven hacia su padre, un irrespeto, que finalmente, pues él quiso alejarse de su padre porque no quería estar cerca de él. Y nos dice, pues, que despilfarró, desperdició todos esos bienes, viviendo de una manera desordenada. Hechos 17, 27 al 28 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y fíjense lo que dice el 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas, vuestros propios poetas también han dicho, porque el Israel suyo somos. O sea, fíjense, ¿qué está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo que toda esa gente que no tenía temor de Dios, que no respetaba a Dios, que estaban alejados de Dios, que habían sido o que tenían prácticas idólatras, dice que ellos viven, se mueven y son por el favor divino. Y esto es interesante, ¿no? Porque después de esta parábola, Lucas habla del mayordomo infiel, pues, o el mayordomo que despilfarró los bienes. Y esa es una parábola bastante complicada. Pero básicamente lo que debemos entender nosotros, como también dice Primera Crónica, capítulo 29, el rey David, que dice que nosotros tenemos de todo lo que Dios nos da, pues. O sea, Dios nos ha dado grandes bendiciones, pero el ser humano desperdicia, malgasta sus bienes. ¿Pero qué bienes? Esa vida preciosa que Dios le está dando, esa alma. ¿Cuántas almas se han perdido porque las personas han despilfarrado su vida, han malgastado su vida y encima no agradecen a Dios la gran bendición de poder disfrutar de un mundo donde vivimos y podemos salir adelante? Primera de Pedro 4, del 1 a 3 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne,
conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Mira, hermanos, nosotros, el ser humano, malgasta su vida, malgasta su alma, malgasta los bienes que Dios le pone en su entorno, en una vida disoluta, una vida desordenada, una vida pecaminosa. El hombre desperdicia inclusive su tiempo y no valora y no toma en cuenta a aquel que le da todos esos beneficios. El padre le dio la herencia que él había trabajado y ganado, que sí, que a su hijo le correspondía, pero cuando él muriera, sin embargo, se lo dio, pues. Así Dios nos colma a nosotros de bendiciones, pero nos deja a cada uno en nuestros propios caminos, en nuestras propias decisiones, para que nosotros corrijamos nuestra vida y busquemos a Dios y de alguna manera, palpándole, podamos hallarlos. Entonces, el arrepentimiento del hijo, pues. En Lucas 15, del 17 al 19, dice, y volviendo en sí, el muchacho dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, no soy merecedor de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La crisis, la humillación, el hambre, la inmundicia, el hueco en que había caído este muchacho lo llevó a arrepentirse de lo que había hecho. Y aquí nos enseña la parábola un punto necesario en toda reconciliación, y es el arrepentimiento. Para poder reconciliarnos con Dios, para que el pecador arrepentido, para que la oveja perdida, para que la moneda perdida, o para que el hijo pródigo venga a nuestro Dios, debe venir con arrepentimiento, hermanos. Porque una de las cosas que a veces se descuida en la iglesia del Señor es el arrepentimiento. A veces hay hermanos que sí regresan al reino del Señor, pero vienen con una altivez, una soberbia, como si no hubiesen hecho nada malo. Y aquí vemos un tremendo ejemplo de lo que la forma como nosotros cuando pecamos y fallamos a Dios deberíamos actuar, y cómo deberían actuar otros que han fallado y han pecado contra nuestro buen Dios. Y es una actitud humilde, humillada, de arrepentimiento, porque sabe que le fallaron al Padre, le fallaron a Cristo, le fallaron al Espíritu Santo y también le fallaron a sus hermanos. Realmente esta parábola es maravillosa en lo que enseña, porque nos enseña la actitud de un hombre arrepentido, de una mujer arrepentida, y nos enseña el gran amor de Dios por todas las almas. ¿Ok? La Biblia de las Américas dice, al fin recapacitó, por fin comprendió, dice la traducción lenguaje actual, por fin comprendió lo tonto que había sido. Cuando dice y volviendo en sí, es cuando una persona se hace consciente, no de conciencia, sino consciente. O sea, consciente es cuando alguien se vuelve en sí, dice, oye, estaba como dormido, estaba como turbado, estaba como, ¿cómo es? Descuidado, y de repente vuelve en sí, pues se da cuenta, empieza a razonar. Entonces el muchacho meditó, volvió en sí, tuvo conciencia de su situación, recapacitó de lo mal que había actuado y de la condición económica, moral y social a la que había llegado por su propia decisión. Se acordó de su padre, que había despreciado y avergonzado. ¿Cuántos buscan a Dios cuando la están pasando mal? Cuando se les pone la vida pequeña. Pues muchos de nosotros hemos tenido también esa condición. Hemos buscado el Señor cuando estamos en una situación mala, pero cuando estamos muy bien, pues a veces empezamos a descuidarnos, estamos muy cómodos, empezamos a trabajar menos por las cosas del Señor,
o la gente del mundo anda muy bien, tranquilo, no le importa. Entonces, este muchacho, esa condición en la que cayó, lo hizo recapacitar, volver en sí. Entonces, nos recuerda eso cuando nosotros recapacitamos de nuestra mala manera de vivir, cuando vivimos de acuerdo a nuestros propios deseos y contrarios a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros estuvimos en esa condición, pues, llevando una vida de ignorancia y insensatez. Esto era lo que el muchacho hizo, pues. Pero él vuelve en sí. Y de esa manera muchos vuelven en sí cuando se dan cuenta de su condición delante de Dios. Su arrepentimiento fue profundo al decir, ya no soy digno de ser llamado o reconocido como uno de tus hijos. Esto era un verdadero arrepentimiento, hermano. Él estaba meditando, pensando y le dijo a su padre, él estaba diciendo en sí mismo, yo no soy digno de ser llamado o reconocido como uno de los hijos. Y se lo dice al padre, pues. Eso es un verdadero arrepentimiento. O sea, un arrepentimiento genuino. Entonces, es necesario puntualizar que ese arrepentimiento es el que Dios requiere de los hombres, que se den cuenta de su baja condición espiritual y que no son dignos de acercarse a Dios, pero Dios los recibe con misericordia. Hermanos, uno de los puntos más complicados del plan de salvación es el arrepentimiento. Lamentablemente es mal entendido. Muchas personas a veces obedecen la fe, pero no han entendido lo que es el arrepentimiento. A pesar de que se les explique, porque no es que no se les explique. Pero el arrepentimiento conlleva realmente un sentir de culpa, un sentir de que le fallamos a Dios. Romanos 3, del 9 al 11 dice que pues, hablando Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos, judíos o gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecados. Todos los hombres han pecado. Y todos necesitamos el arrepentimiento, pues, como parte de lo que es el plan de Dios para recibirnos. ¿Ok? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, una manera de entender el arrepentimiento lo vemos en este buen ejemplo de esta hermosa parábola que Cristo enseñó. El muchacho dijo, yo no soy digno. La parte más relevante de la parábola es la información que nos da, es la actitud del padre hacia su hijo perdido. ¿Ok? Es la información que nos da sobre el padre y solo podemos concluir del gran amor que tenía este padre amoroso por su hijo perdido y para él muerto. Muerto porque se había ido lejos, muerto porque posiblemente nunca lo vería más. Para él estaba muerto, pues. Lucas 15:20 dice, y levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense que estamos hablando de que este padre representa a Dios, hermano. Miren la hermosa actitud de este padre. Eso nos habla muy bien de nuestro Dios. Lo vio de lejos, dice. Fue movido a misericordia cuando vio su condición, pues. ¿Ok? ¿Y qué hizo? Corrió hacia él, anhelando acercarse, abrazarlo. Y dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Así como Dios anhela, espera el regreso del pecador arrepentido, el padre esperaba el regreso de su hijo. El hecho de que lo viera de lejos muestra que le estaba esperando. O sea, ese padre posiblemente todos los días se ponía a mirar a lo lejos a ver si lo veía regresar. Pero apliquemos esto a Dios. O sea, Dios está anhelando que nosotros nos salvemos, hermano. Esa es la verdad, hermano. Ese es el propósito divino. Dios no es indiferente. Él va a castigar a uno, lo va a mandar al infierno, la mayoría. Pero es básicamente porque su justicia, él mismo en su justicia exige, pues, que el pecador, el que no es inocente, pague por su culpa.
pero el anhelo de Dios es que los hombres se salven. Entonces, el hecho de que lo viera de lejos muestra que le esperaba a pesar de lo que había hecho y del tiempo que había pasado. Ese es un padre anciano, corrió hacia su hijo, vio la condición que venía su hijo, delgado, sucio, harapiento, y se compadeció de él. Así se compadece Dios de nosotros y actúa él con misericordia hacia sus hijos. Nos habla mucho de Dios y del gozo, de la felicidad cuando alguien decide venir a él. Por eso es que dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, hermano. Porque es la verdad, pues. Imagínense el gozo que debe haber arriba en el cielo cada vez que alguien obedece el evangelio, cada vez que una oveja perdida regresa. Debe ser algo maravilloso. Entonces, nos está hablando de Dios, nos está hablando de su organización. O sea, Dios no es indiferente, como a veces pasa con nosotros los cristianos. Ah, se fue. Pues, bueno, allá ellos, si se pierde o no se pierde, allá él. Porque sí, a veces tomamos actitudes un poco carnales, pero vemos a un buen Dios que tenía el deseo de que su hijo regresara. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud cuando él estaba en su ministerio y tuvo compasión de ellos. O sea, era una multitud de personas pecadoras, hermano, desobedientes, perdidos. Pero él dice la palabra que tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Pues aquí lo dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo él? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Así anda el mundo hoy, como ovejas sin pastor. Pero ¿quién va a venir a predicarles a ellos? No va a ser Cristo, tenemos que ser nosotros. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Le atendió con amor, le abrazó efusivamente y le besó. Estaba feliz de que su hijo regresara. Así Dios está feliz cuando un alma regresa. ¿Okay? Así es la felicidad de Dios, de sus santos ángeles, cuando un pecador se arrepiente y viene a los brazos del Señor. ¿Qué hizo el hijo? El hijo confesó su arrepentimiento. El hecho de regresar a su padre era el primer fruto de arrepentimiento que él dio. El hecho de que decidió venir. Y su segundo fruto de arrepentimiento fue la confesión que le hizo a su padre. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el padre? Lo humilló, lo avergonzó, le dijo que tenía que trabajar como jornalero, como un siervo. No. A veces, hermanos, cuando hay un hermano que regresa a la congregación, a veces una actitud de algunos hermanos y hermanas que quieren que sea humillado, que sea disciplinado, que no le permitan leer la Biblia, que no les permita hablar, que no le permita nada. Pero si está arrepentido, si ha vuelto, ¿por qué tenemos que seguir teniendo una actitud carnal? Porque Dios le ha perdonado, nosotros también debemos perdonarle. Y ya ese es otro tema en el perdón, pues. Notemos que el perdón del Padre lo expresó con sus acciones, con su amor. El Padre saltó a su hijo al darle el mejor vestido, darle el anillo que representaba señal de autoridad y calzó sus pies. Pues. O sea, generalmente los esclavos a veces andaban descalzos. Pues. No sería tratado como un siervo, como un esclavo. Pues. Santiago 2:2 pues, es un versículo que habla de alguien que entra con ropas lujosas y anillos. Pues su padre lo que hizo fue vestirlo como un señor. Así es Dios con nosotros. Nos levanta y nos exalta, nos glorifica cuando nosotros estamos cubiertos en la sangre de Cristo. Cambió sus harapos, sus ropas viejas, sucias y rotas por ropas y calzado nuevo y le dio una posición por el Señor. En Lucas 15:22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Así hemos sido vestidos nosotros, hermano, por Dios. Cuando vinimos a sus pies, cuando obedecimos la fe, pues. Apocalipsis 3:4-5 dice, pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. O sea, ¿qué vestidura? La vestidura que se nos da en el bautizo, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Otras vestiduras que se nos darán a nosotros, ¿verdad? Después que pensamos en este mundo.
porque son dignas. El muchacho pensaba que no era digno de Dios, pero ese era su corazón, su genuino arrepentimiento. Pero para Dios o para el Padre era digno de ser vestido como un Señor. Así es, así son Dios con nosotros cuando estamos cubiertos, cuando estamos revestidos por Cristo Jesús. Dios nos trata como a sus hijos, como a sus herederos, como a su familia. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo, le dice a la iglesia de Sardis, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Habían perdido o habían manchado sus vestiduras y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Estaban desnudos delante de Dios espiritualmente. Y unge tus ojos con colirio para que veas. También Gálatas 3:27 dice que somos revestidos de Cristo. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Lucas 15:23 dice, traed del becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Generalmente siempre se tenía un becerro gordo o varios becerros gordos para cuando llegara alguien, un visitante digno, pues un visitante importante dentro de la familia. Pues. Pero este muchacho que malgastó el dinero, que ofendió a su padre, que pidió la herencia, que malgastó su vida, pues, lo trató como si fuese un invitado especial. Nosotros somos los invitados a la boda del Cordero. Nos muestra el gran regocijo de Dios por un pecador que se arrepiente, hermano. A diferencia de los fariseos y escribas que despreciaban a los hombres, aunque Dios era el ofendido. O sea, los hombres habían ofendido a Dios y sin embargo Dios los recibía cuando venían a Él. Sin embargo, los fariseos y escribas, más bien lo que querían era que los hombres se perdieran porque ellos eran más santos que estos hombres. Lucas 15:24 nos dice, porque este es mi hijo muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, mis queridos hermanos. La actitud del padre hacia su hijo, pues el hecho de que se había ido lejos y no supo más de él, lo daba por muerto. Al regresar expresa lo que creyó, pues posiblemente no volvería a ver a su hijo. Lo mismo pasa con el pecador, está muerto en sus delitos y pecados, separado de Dios, muerto espiritualmente. Así de Dios a los hombres que continúan en el pecado y no se vuelven a Él. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El comportamiento del hijo mayor, pues. El hijo mayor representa a aquellos que tratan con dureza a sus hermanos. En este caso simboliza a los fariseos y escribas y también los sacerdotes y las principales autoridades que consideraban inmundos y no dignos de salvarse algunos dentro del pueblo. Hermanos que como los fariseos siempre están juzgando, murmurando de sus hermanos, creyéndose mejor y creyendo que los hermanos que han caído deben ser tratados con severidad. ¿Cuántos ejemplos uno no ha visto? Un hermano, una hermana regresa arrepentido y entonces lo quieren sentar en el último asiento, no puede moverse, no puede decir nada. Cuando un alma arrepentida busca la salvación, así se haya apartado de la iglesia, la hermandad debe recibirle con amor, con compasión, porque un alma perdida ha vuelto a Dios y Dios quiere su salvación. Pero algunos comienzan a señalar y a tratar con dureza a estos hermanos que han vuelto. Gálatas 6, del 1 al 3 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque que se cree ser algo, como eran los fariseos y los escribas, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No es correcto en la actitud del hijo mayor, porque el hijo mayor tuvo una actitud criticando a su padre y a su hermano. Lucas 15, el 25 al 28 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó.
Hay hermanos que se enojan cuando cuando se le recibe con los brazos abiertos a una hermana o un hermano arrepentido. Y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto representa a estos hombres que criticaban a Cristo. Los judíos servían a Dios, pero en muchas oportunidades no eran agradecidos con Dios. Lo hacían por obligación más que por devoción. Los fariseos y escribas mostraban esa actitud. El 30 dice, pero cuando vino tu hijo, dice que no lo llama hermano. Algunos, a un hermano arrepentido, a una hermana arrepentida no la quieren llamar hermano. Él no le dice ni hermano, sino dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, él presume que gastó los bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Las 99 eh, ovejas que estaban en el redil, protegidas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, para concluir, hermanos, estas parábolas enseñan claramente la importancia de cada alma que se salva. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Estas parábolas nos lo muestran claramente el amor de Dios por cada alma y su gran anhelo de que se vuelvan a Él. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 5, del 18 al 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios fue el que tuvo la iniciativa, hermano. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La misma actitud y disposición debemos tener nosotros, los cristianos, sus hijos, para los que se pierden. Buscar al perdido, regocijarnos cuando alguien regresa al camino del Señor, celebrar que ha obedecido la fe, ¿ok? Aquel que nunca estuvo en ella, cuando alguno se arrepiente y viene a la comunión con Dios. Bien, hermanos, ese era el mensaje para hoy. Espero que les pueda ser de utilidad, que nuestro buen Dios nos ayude a tener ese mismo amor por las almas que se están perdiendo, que Dios ha tenido y tiene por todos los perdidos. Que nuestro buen Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Bien, vamos a hacer una oración. Hermano Sergio, ¿nos puede ayudar con la última oración, por favor? Tomando en cuenta a Carmen Aguilar, por favor. Muy bien, hermano, buenas tardes. Oremos al Señor. Padre, gracias por la palabra que hemos recibido esta tarde. Gracias por mostrarnos, Señor, de tu amor hacia nosotros. Gracias por enseñarnos, Señor, de los pasos para no salir de la gracia. Y por aquellos que están lejos, Señor, ayúdanos para ser receptibles a ellos con el cariño y con el amor que debemos hacerlo. Gracias por este tiempo, Señor, que has suplido todas nuestras necesidades, porque nada nos ha faltado, especialmente aquellas cosas que cubren nuestras cosas, que son más bien parte de las provisiones espirituales que tú tienes para nosotros. Haznos entender, Señor, danos la confianza de saber que nos has estado hoy con nosotros y estarás mañana, en la próxima oportunidad de tiempo que nos toca vivir. Gracias, Señor, por todo. Bendice a los hermanos que han apartado este tiempo, a mi hermano Mario por la buena lección que hoy día nos ha impartido, y ayuda a nosotros este consejo, Señor, de tu amor, de tu paciencia, para que podamos entender que todas aquellas cosas están a nuestro alcance por este Dios maravilloso al cual servimos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Sergio. Bien, vamos con nuestro hermano Néstor. ¿Qué tenemos por allí en Facebook? Visitas, comentarios. Bien, buenas tardes, hermanas, hermanos. Tenemos la hermana Sandra Espinosa Rosales, Vanessa Vega Araya, Rubiera Cortés López, Eleria Espinosa Andrade y Hugo Gorma Soto. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy linda lección que nos ha traído el hermano Mario. Les decimos que pueden volver a escucharla
en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pues, no tenemos mensajes, hermano. Muy bien, gracias, gracias a En el chat que tenemos. en el chat. Vamos a ver acá, aprovechar. Andrea Contreras dice: no hay humildad, no lo trató con amor y con lo mejor. La hermana Blanca California dice: gracias, hermanito Mario, pero a congregarme, abrazos. Igualmente que no. Sí, así es, hermanos. Bien, comentarios, preguntas, aportes, bienvenidos son hermanitos, hermanas. Bueno, Mario, No, por- una inquietud. Eh, y siempre sale la pregunta de qué son las personas más carnales que espirituales. Es decir, ¿por qué si Dios quiere a todo el mundo en el Antiguo Testamento y Jehová dispuso la muerte de mucha gente, ¿no? Entonces, obvio, la respuesta que yo le di fue, primero, que estás confundiendo tus valores. Dios no quiere salvar el cuerpo en el fin, porque siempre quiere que el cuerpo esté bien. Lo que quiere es salvar espíritus. Dios no busca una doctrina de predestinación, pero toma decisiones porque es Dios y sabe cuándo lo hace en el plan de salvación que él tiene. Ahora, ¿por qué te escandalizas si a veces Dios tomó la decisión de que mueran 600, 700, 800 personas? Escandalízate. Ahora digo, porque si mañana fuese el día del juicio final, según el censo de Naciones Unidas, la población mundial es de 8.200 miles de millones de habitantes. Mañana morirían 8.200 millones de habitantes. ¿Sabes cuántos podrían ser salvos? Según estimaciones, en el mundo deben haber unos 100.000 cristianos que siguen la sana doctrina. No llega no a 1%, sino al 0.001%. De eso escandalízate. ¿Por qué? Porque no cumplimos con nuestra obra, no cumplimos con el trabajo. Ese trabajo que Dios es paciente, como nos dice el libro, nos dicen los textos que Dios es paciente y espera que todos nos seamos salvos, que es la labor que tenemos que hacer para que ese porcentaje suba. Dios sabe lo que hace. Dios es Dios. Él es el Padre que nos ama, nos quiere, por eso es paciente. Pero no te escandalices por la actitud de Dios, porque Dios sabe lo que hace. Y Dios quiere salvar el espíritu. Y si no trabajamos, ese porcentaje de esa población que moriría si mañana sería el día de juicio final, no llega al 0.001%. De eso, escandalízate, hermano. De eso hay que trabajar, porque Dios nos ama y Dios es paciente. Sí, hermano. Usted utiliza la palabra escandalizarse, sí, porque muchas veces el ser humano culpa a Dios de toda esta situación y a veces piensan que Dios, como no lo conocen, piensan que Dios tiene que ser bueno con todo el mundo, porque eso es lo que la mayoría cree, pues. Sin embargo, Dios es bueno con todo el mundo, pero Dios le ha dado la oportunidad a las personas en los años de vida para que le busquen, si de alguna manera, como dice Hechos 17, palpando le puedan hallar, pues. Lamentablemente, ese es el problema, que la mayoría de la humanidad no está dispuesta a obedecer a Dios. Pero nosotros como seres humanos, como cristianos, no sabemos quiénes somos, pues. Por eso nuestro deber es llevar el evangelio a toda criatura, porque no sabemos quién va a oír, pues. A veces uno le habla a muchas personas, le predica a muchas personas, y a veces pareciera que uno está perdiendo el tiempo, por ejemplo, como Noé cuando estaba haciendo el arca, pues. Pero a veces hay alguno que sale de ahí, pues, y obedece la fe, pues. Entonces, lamentablemente, siempre va a ser un remanente el que se salve, pues. Y lo mismo pasa hoy en día, pues, porque la mayoría de la humanidad, pues, tiene su corazón endurecido y están cegados por el Dios de este siglo. Eso, hermano, gracias por su comentario. Gracias a usted, hermano. ¿Alguien más quiere agregar algo? Me parece que, hermana Andrea, sí. Sí, hermano Mario, a mí me llamó la atención el hermano mayor, porque el hermano mayor estaba dentro.
estaba adentro y tenía ese corazón endurecido por su hermano. O sea, y eso puede ser cualquiera de nosotros que estemos dentro de la iglesia pensando que tenemos amor por los hermanos, y cuando llega uno que está perdido, nos molestamos. Entonces, en el fondo, estamos, pero no estamos. Estamos, pero no estamos con el corazón dispuesto, ese corazón de amor que quiere el Señor. O sea, muchos vamos a estar adentro, pero no siendo lo que el Señor quiere que seamos nosotros. Entonces, yo creo que de eso tenemos que más bien cuidarnos todos con toda esta enseñanza, Yes. de ser de ser lo que Dios quiere que seamos, de que practiquemos la palabra de Él, lo que Él nos está enseñando. Así es. Sí, hermana, gracias. Sí, nosotros lo que tenemos que entender es que Dios quiere la salvación de las almas y nosotros no somos los jueces que vamos a condenar o salvar a los hermanos. Nosotros sí tenemos que juzgar, pero siempre con misericordia, como dice el libro de Santiago, porque juicio sin misericordia se le hará a quien haga juicio sin misericordia. Y nosotros siempre debemos mantener la misericordia en todo el trato con los hermanos, con el que se pierde, con el que falla, con aquel que regresa, entendiendo que por eso, en el día que seamos nosotros juzgados, nos tratarán con misericordia. Pero si fuimos duros, jueces duros, fuimos severos, fuertes con los hermanos, pues no nos sorprendamos si también somos juzgados con severidad. Hermana María Elena. Sí, hermano, muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Gracias por la lección de hoy, hermano. Bueno, nosotros tenemos ese trabajo, ¿verdad? De ayudar a esas personas que aún están bajo la potestad del maligno, predicar el evangelio. Y uno se esfuerza día a día por ayudar a esas personas, a nuestra familia, a nuestras amistades, y vemos esos oídos tan cerrados que tienen las personas en querer obedecer. Por lo menos podemos ver este mes que ya casi finaliza, que uno sale y trata de entregarle un tratadito a una persona, ¿verdad? Animándolos a estudiar, a que puedan escuchar el mensaje, y nadie quiere escuchar ese mensaje salvador. Lo que yo pienso es que cada uno toma la decisión, hermanos, que quiere para la vida futura, porque nosotros mismos nos condenamos cuando no obedecemos, cuando no creemos en esa palabra, en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero que no quede de nuestra parte predicar el evangelio, porque es la única manera que las personas puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan obedecerlo. Y es decisión, como es lo que yo pienso, es una decisión de cada uno de nosotros. Yo te lo digo porque yo anteriormente me enfocaba mucho en mi familia y siempre les estoy predicando cuando puedo, pero me enfocaba más en ellos y en los de la calle no. Entonces es lo que yo le digo, bueno, yo te doy esa bendición que yo tengo hoy en mi vida de querer salvar mi alma, y el Señor me promete que Él va a salvar mi alma si yo le obedezco. Y esas bendiciones también las quiero para ti, pero tú decides qué quieres, porque esta vida es corta, pero ¿qué nos espera en la eternidad? Entonces es eso, hermano, que debemos de ver ese gran amor de Dios y el inmenso amor que Dios tiene para el hombre que dio a su hijo para salvarnos, pero cada quien decide, porque de repente hoy pensamos de que todos vamos a ser salvos, porque muchas personas dicen, no, pero es que yo no creo que Dios sea tan malo que nos vaya a mandar al castigo eterno. Pero yo digo, Dios no manda a nadie al castigo eterno, cada quien decide, ¿verdad? Si quiere ir para ese sitio. Entonces, bueno, seguir haciendo el trabajo en la obra del Señor y poder ayudar a esas personas, porque sí sabemos nosotros como cristianos que nuestra alma es valiosa para el Señor, pero nosotros tenemos que esforzarnos día a día, ¿verdad? Para poder mantener esa alma limpia, pura y agradable para el Señor. Eso, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermana Belén. Sí, hay que hablar de parte de Cristo, pues. Cristo no está aquí en la tierra, los apóstoles ya también murieron hace muchos siglos, los que quedan son los cristianos.
nosotros los cristianos tenemos que hablarle a las personas. Es como pescar, pues. A veces uno lanza la red, pues, cuando está anunciándole el evangelio a las personas y esa red sale sin nada. Pero algún día pescar, ahí uno va lanzando la red y va teniendo paciencia. Pero sí ve uno a veces los frutos. Lo importante es no dejarlo de hacer. ¿Ok? ¿Quién más quiere algo? Hermano Néstor, ¿iba a decir algo? Que me voy. Va a cerrar el negocio. No, puede seguir usted si quiere, pero tengo que hacer otra cosa. Bueno, cómo no, hermano. Bueno, gracias. Le paso al anfitrión ahí. Ok, perfecto. ¿Dónde está? Ahí está. Puede seguir hasta la hora que quiera, hermano. Sí, me imagino que me dejarán solo, pero bueno. Permiso. Nosotros nos retiramos, hermano, puede seguir hasta la hora que quiera. Sí, así es. Bueno, hermanos, ¿algún comentario o algo más que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Si no es así, pues vamos a despedirnos. Pues gracias por acompañarnos. Hermano, Ajá, dígame, hermano. y acá también en el versículo 22, que dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Entonces los siervos seríamos nosotros. Si Sí. Dios nos dice a nosotros, pero el padre dijo a sus siervos, que el que llega lo tratemos bien, que lo vistamos somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Sí, bueno, porque nosotros cumplimos los dos roles, hijos y siervos. El siervo, exacto. Entonces, y también hermanos, porque también somos hermanos. Cumplimos esos roles y eso, pues tenemos que, por eso creo que Pablo dice en Primera de Corintios, no, en Romanos, creo que a los menos decorosos se les viste decorosamente, pues. ¿Para qué? Para que tengan, o sea, para que todo se vea bien bonito, pues, y eso es algo que no tiene que ver con cosas físicas, sino más que todo es una actitud espiritual hacia aquel hermano que tal vez, o hermana que tal vez no pareciera pues ir bien en las cosas del Señor. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Sí, hermana, gracias por su comentario. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta acá, pues gracias por acompañarnos. Desde ya, pues les deseo que nuestro buen Dios le dé un año 2025 excelente, pues lleno de bendiciones y sobre todo que nos esforcemos por agradar a Dios y obtener esa vida maravillosa. No sabemos cuándo vendrá Cristo. Como dijo la hermana, puede ser que todo el mundo disfrutando, bailando, bebiendo el 31 y el primero aparece Cristo por allí y se acabó todo, como dijo el hermano Jorge, pues, también. Entonces, vamos a seguir firmes en la fe, confiando en nuestro buen Dios. Gracias por acompañarnos, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga. Para todos los hermanos. Hasta luego, hermanos. Que estén bien. Igual, que estén bien. Dios les cuida. Cariño, hermanos. hermano. Igual. Dios los Bendiciones. bendiga a todos. Cariño, hermano Bendiciones Sergio. para todos, hermana. Feliz año. Hola, hermano Andrea. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hermano Cirilo. Para todos. Gracias por acompañarnos. Dios les cuide, hermanos. Chao, hermano. Chao, hermano. Buen mensaje, hermano Mario. Gracias. Que estén bien, hermano. Chao, Dios les bendiga. Bendiciones. Chao. El Señor los bendiga a todos. Chao. Bendiciones, Igual, bendiciones. Dios les Saludos para bendiga. todos. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, que tengan una buena tarde. Igual. Igual, Buen hermanito, viaje. para ti. Bueno, aquí Gracias, no, aquí hermano. buenas noches y coge la cama. Vaya a dormir, hermanita Juan. Yo me voy a dormir, hermano. Vaya, pues Que vaya. descanse, Dios le bendiga. Dios. Cuídense. Que descanse, Amén, pues. amén. Amén.
Bueno, mis hermanos, Dios me les cuide, hermanitas, Dios me les cuide, hermana Azucena, hermana Valeria, que nos la saludé, hermana Patti también, hermano Rogelio, hermana Irma, pues Dios me les cuide y que estén Gracias, bien, hermano. pues. Igualmente. Muy bien. Bendiciones. Igual para ustedes, pues, cuídense. Bendiciones.